Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestra velada poética en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con la poesía en el exilio. Vamos a compartir textos de poetas que han sufrido el exilio en diferentes dictaduras o regímenes autoritarios. Y para este propósito hemos invitado panelistas del colectivo Habitares. Ya es el tercer evento que hacemos acá con ustedes. Bueno, y quiero que inicialmente nos compartan su saludo de bienvenida. Hola, bueno, ya me conocen. Mi nombre es Alejandra. Soy fundadora del colectivo Habitares. Les doy la bienvenida esta noche. La idea es compartir, pues, como dijo Wilmer, algunos poemas de poetas que fueron exiliados y, y conversar sobre eso, sobre cómo el exilio marcó su poesía, su escritura, obviamente sus concepciones y su percepción del mundo. Entonces, sí, la idea es como conversar sobre ese temita y bueno, le doy la palabra a Lucas o a Cristian para que se presente. Bueno, buenas noches. Entonces, una vez más acá acompañándolos en este espacio en el cual fui invitado ya hace rato pues con el colectivo Habitares y muy agradecido pues de esta oportunidad para hablar y conversar sobre no solamente el exilio, sino también esa dimensión política, cultural que toma la poesía, que no es algo simplemente, digamos, para entretener o para decir algo de ello, sino que también toma una relevancia en unas situaciones históricas muy específicas donde los poetas en medio de su contexto están. Entonces me parece muy interesante. Agradezco pues mucho la invitación y agradezco a todas las personas que se están conectando. Y les doy la palabra al compañero. Listo. Escuchemos al compañero que falta por presentarse, que nos hable de cómo ingresó al colectivo Habitares y su relación con la poesía. Camín, ¿escuchas? Bueno, buenas noches. Sí, me escuchan muy bien. Sí. Por ahí sí se me escuchan. Pregunto, Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces, mientras el compañero soluciona ahí el tema, vamos a compartir la primera ronda de esta velada. sí, hola, muy buenas noches. Entonces, Primero que todo, entonces, pregunto a ver cómo se encuentra el audio. Si me escuchan bien por allá. Te estamos escuchando. sí, el audio se escucha, pero la imagen se congela.
se escucha. Dale, no. Empecemos con la primera ronda. Y ya si algo, cuando Cristian organice, pues vuelve y se conecta, creo yo. Listo, entonces, Lucas, compártanos el primer poema y la primera reflexión de la noche. Bueno, entonces, buenas noches. Una vez más, entonces, agradezco la oportunidad de estar en este espacio. Y como les decía, es muy importante esta dimensión política de la poesía y cómo los poetas en su obra dejan un testimonio muy fiel de esta situación que les toca vivir. Entonces, uno de los casos por excelencia es el caso de García Lorca, que pues tuvo que, digamos, salir un tiempo exiliado y estuvo ahí en medio de este conflicto de la Guerra Civil Española. Y hay un poema que me llama mucho la atención, sobre todo pues porque hay una película en donde quizás lo romantizan un poquito, y la escena es más o menos donde, digamos, el poeta está en su estadía en Nueva York, ya después de haber conocido a Salvador Dalí, y está en medio, digamos, de estos círculos intelectuales de Nueva York. Entonces llega alguien de una manera muy despectiva, cuando se entera de que él es poeta, le dice algo así como: poeta, cante por su comida, muestre a ver qué es lo que usted sabe hacer. Entonces llega don García Lorca y lee el romance de la Guardia Civil Española, y todos quedan absolutamente pasmados por el impacto y la, digamos, carga tan fuerte que tiene este poema también como denuncia, ¿cierto?, de toda esta crueldad que se cometió en España. Entonces lo voy a leer, es un poema excelente. Romance de la Guardia Civil Española. A Juan Guerrero, cónsul general de la poesía. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan, silencios de goma oscura, miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza, con las guiandas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas, gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa, en la noche platinoche, noche que noche nochera. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con 3 sultanes de Persia. La media luna soñaba, un éxtasis de cigüeña, estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas, agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadlo lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Avanzan de 2 en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de 2 en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando atrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan.
La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa de los Camborios gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja, y otras muchachas corrían, perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros, el largo perfil de piedra. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Sí, es realmente un poema que me gusta porque es realmente magistral la manera en cómo él empieza construyendo el relato de un momento a otro, nos muestra todo el horror de esta noche de matanza y la forma tan gráfica en cómo él va corriendo por las escenas y uno puede sentir todo este vértigo de esta noche. Realmente me parece que es un poema muy fuerte de García Lorca y nos habla acá de este, digamos, de estas situaciones que finalmente terminan exiliando a los poetas. Entonces cedo la palabra ya, creo que a Alejandra. Muchas gracias. Bueno, no sé si Camilla nos escucha bien. Bueno, está bien. Después se conectará. Bueno, sí. Bueno, con el poema de Lucas yo creo que podemos introducir como como la palabra exilio como testimonio y como manifiesto de un transcurrir histórico. Creo que es muy importante porque si bien el ciclo, la idea es trabajarlo en base al tema de la memoria, pues efectivamente cuando la poesía sirve de manifiesto, estamos hablando de dejar la memoria plasmada en las palabras. No solo es el acto de creación ya, sino que es la necesidad o el impulso hasta natural de plasmar tanto dolor y plasmar tanta angustia. Entonces, también quiero introducir con dos poemitas de Luis Cernuda, otro poeta español que pues vivió su exilio durante la Guerra Civil Española en Estados Unidos y en México. Hay un poema de Cernuda que se llama Donde habita el olvido y dice así: donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde apenas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habita el olvido. Y otro poema de él que se llama Peregrino. Y dice así: vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, regresar no pienses,
sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Bueno, esos dos poemas me parecen muy bonitos porque manifiestan el desarraigo y la incertidumbre que genera el haber tenido un suelo bajo los pies, un suelo firme, y tener que dejarlo, tener que escapar y quedar a la deriva eh, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer con uno, sintiendo impotencia de no poder saber qué hacer con uno, ni con la patria, ni con eso que siempre a uno le perteneció, pero que simplemente toca dejarlo ir. Y pues creo que no hay cosa más dolorosa para los seres humanos que el desarraigo, ese dejar ir, lo que uno tanto amó. Entonces, son poemas que me parecieron muy bonitos y pues bueno, igual tenemos pues mucho rato como para hablar del tema. Ya le doy la palabra a Wilmer para que comparta su poema o sus poemas. Alejandra, Lucas, gracias por compartir. Lástima que el compañero tiene fallos de conexión. De pronto es un tema de compatibilidad de dispositivos o de pronto se está conectando con datos y a veces esta plataforma exige mucha velocidad de internet y con datos no permite. Tiene que ser un plan con muchas gigas. Esperemos que el compañero regrese y quiero compartirles un poema del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que fue exiliado por el régimen de Julio César Turbay Ayala, el mismo de Hay que robar en sus justas proporciones y el mismo del Estatuto Antiterrorista, un personaje que coincidió también con una expansión del narcotráfico en Colombia y es lamentable que Gabriel García Márquez haya ganado el Premio Nobel de Literatura estando exiliado en México y es algo que las fuentes tradicionales en Colombia no suelen reconocer. De Gabriel García Márquez les quiero compartir un texto que se llama Si alguien llama a tu puerta. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa te sangra el día, si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que es el amor, amiga mía. Bueno, se me cortó el último pedacito y quería dejarles otra reflexión sobre ese tema de asociar el amor con el dolor, el amor con la muerte. El dolor es algo que es inevitable y a veces cuando se confunde amor con deseo, cuando se confunde amor con placer o cuando se confunde dolor con sufrimiento,
suele pasarnos muchas cuestiones que nos inducen a equívocos. Y este poema también lo comparo con aquellas confusiones que tenemos en el país, en donde se llegó a decir que Colombia era una de las democracias más estables de Latinoamérica porque no tuvo dictaduras de facto durante las décadas de los 60, los 70, los 80, pero eran dictaduras democráticas porque solo hubo una época que el Frente Nacional hacía lo que le era la gana y también apoyando grupos de exterminio y lamentablemente esa imagen de la democracia más estable de América Latina es algo falso porque precisamente escritores como Fernando Vallejo y como Gabriel García Márquez terminaron en el exilio, el uno por ser amigo de Fidel Castro y el otro por ser homosexual. Bueno, un saludo muy especial para la gente que ya se conectó, para Lenis Campo, para Luz Quintero, para Ramón Valencia Córdoba, para Lili Bustamante. También un saludo muy especial. Por aquí veo que está Juan Cardona, que nos dice, el grupo español Marea tiene una muy bonita canción con base en el poema de García Lorca. Y a propósito de la Guerra Civil Española, también hay que volver a tocar ese tema que alguna vez lo manejamos en el curso de Pensar la Historia. Un saludo también para Walter Cataño, para Daniel Álvarez Osorio, bueno, por aquí está el panelista Lucas, también Frank Parra, la compañera Bianca, que también es fiel a nuestro proyecto. Bueno, por aquí Frank nos comparte algo sobre este tema de Gabriel García Márquez. Algún día le daré la oportunidad a Gabriel García Márquez. No sé por qué, no he sentido la empatía con ese autor. Espero no se molesten por ese comentario. Para nada, igual es un tema de gustos y hay que respetar todos los gustos. Muchas gracias a ti, Lenis, por apoyar el proyecto, para Alexis Knight, para Hopi Beta, desde Medellín hasta Cali. Bueno, ahora sí, démosle el saludo a nuestro amigo Diego que se acaba de conectar para que nos dé el saludo y nos comparta su primer poema de la noche sobre exiliados o también de algún exiliado o exiliada. Bueno, muy buenas noches. Como diría Benedetti, pido perdón por la tardanza. Muchas ocupaciones laborales, pero bueno, quería comenzar precisamente con un poema de Benedetti, que aunque mucha gente lo cataloga como algo cliché, ¿cierto? De pronto por sus poemas románticos que han sido tan trillados, pues Benedetti fue un activista y fue exiliado por la dictadura uruguaya, 1973, si no estoy mal, y estuvo 12 años por fuera de Uruguay, estuvo en Argentina, estuvo en Perú, en Cuba y en España, y hay un poema de él que se llama Quiero creer que estoy volviendo. Es un poema que me gustó mucho porque en su momento lo lanzó en un proyecto que se llamó A Dos Voces con Daniel Biglietti. Y cuando era joven, pues me llegó bastante y todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y dice, vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan 2 o 3 viejos rencores y solo una confianza.
Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda, y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se distribuye mi jornada, las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña. Cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo y el arrabal de todos y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos, pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo, sin duelo, y ha llovido tanto, en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Bueno, yo creo que le voy a dar continuación a Benedetti y a García Márquez. Hay un poema de Benedetti que no sé si es tan conocido, aunque, bueno, puede serlo porque creo que si alguien se llegó a ver el lado oscuro del corazón, en algún momento lo tuvo que haber conocido, sí o sí. Y el poema es de Benedetti, claro está, y se llama Me sirve, no me sirve. Creo que es muy bonito. Y es muy particular porque creo que conecta este tema del amor con el tema político de la esperanza. Entonces, el poema se llama Me sirve, no me sirve y dice: la esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia, tanta rabia, el grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno, el coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse, el corazón alerta, sí me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme, y tu silencio franco, sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre, sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura, sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Es un poema demasiado bonito porque efectivamente creo que le está hablando a todos los amantes posibles que tienen que vivir bajo una opresión política, ideológica. Es muy bonito por eso. Llama mucho como a esto de la complicidad con el otro, de sabernos que en ciertos momentos de nuestra vida estamos en una lucha no solo con nosotros mismos, sino con los otros.
Y retornando a García Márquez, hay un libro que se llama Prosario para leer desde el exilio. Y voy a leer un par de fragmentos que me parecieron muy bonitos. Y dicen así. Ya no vives el barrio que vives. Dejó de ser tu barrio al ocaso de la elección. Ganó de nuevo el milico con sus milicos. El barrio te hizo exilio y el vecino enemigo. Cada vez que cierras la puerta, no estás. 31 de mayo en el sur. La ciudad no se detiene, el tráfico no se detiene, el gobierno no se detiene, el frío no se detiene, el día no se detiene, mi hijo no se detiene. Neymarú no se detiene, los ciudadanos no se detienen, las alcábalas no me detienen y me dan la mano, ni los ancianos ni los perros. El pucho no me da un abrazo, ni el vino barato ni la cerveza. El árbol que ya no tiene ojos no me canta las mañanitas, ni la vecina me trae la torta. Mamá ya no se viste de payasa, no hay edificio de fiesta, no hay tequeños ni bolitas de carne. Tengo un 31 de mayo en el sur clavado en el pecho. El segundo fragmento dice, me queda la calma de acá, se quedó en la patria la agonía. Chau tierra inmóvil, tierra frágil, quebrantada. Buenos días, las mañanas de Buenos Aires son así. Al menos las mañanas de finales de otoño, cuando el invierno se prepara y la nostalgia cae sobre los rostros. Cada uno de los 12 grados que hace afuera le va inyectando dosis de ventisca porteña a mi cuerpo que es trópico y verano. Por estos primeros días de semana en las mañanas porteñas, uno se topa con caras que añoran las cenizas del domingo, que ya no es más, y le guardan adioses al fernet a medio terminar que dejaron sobre la despensa. Así son las primeras horas de los primeros días de semana en Buenos Aires. Así son al menos los días de principio de invierno. Nos volvemos todos barcos que danzan en las aguas de la capital y entablamos relación con los semáforos y los puchos van cayendo sincronizados. Y bueno, con eso culmino como lo que tenía preparado de García Márquez, ya que estamos hablando del exilio, y le doy la palabra, no sé si a Wilmer o a Lucas. ¿Aló? Bueno, yo ahí, pues realmente este tema del exilio y como decía, pues de la intervención del poeta en la política, a mí me emociona mucho y me traía muchos recuerdos de una de las poetas que yo recuerdo con mucho cariño, es a Gioconda Belli, y es sobre todo porque yo la conocí en un festival de poesía en un momento de mi vida en que yo, digamos, estaba muy en conflicto con esa parte política del poeta, ¿cierto? De qué tan necesario es que el poeta se meta en política y opine y diga y denuncie e incluso se pare y diga de frente quién es el dictador y cuáles son los crímenes. Y estaba en ese conflicto y entonces tuve la fortuna de escucharla leer en algún festival de poesía acá en Medellín. Y hay un poema que a mí siempre me impresiona por la fuerza y la manera en cómo se construye. O sea, me parece que es magistral realmente la manera en cómo Gioconda logra línea por línea añadirle fuerza al poema y como cada línea es bella. Y es algo que es una belleza que a la vez retrata la lucha política de su pueblo, ¿cierto? Gioconda Belli fue una poetisa que estuvo peleando físicamente con la guerrilla sandinista para liberar a Nicaragua de la dictadura de Somoza, ¿cierto? Entonces estuvo ahí, digamos, dando bala, por decirlo así, estuvo ahí en el frente de batalla, y hay unos testimonios muy bonitos en su escritura de toda esta lucha, ¿cierto? Sobre todo porque yo pienso que el caso de Gioconda Belli es bonito porque ella ha sido exiliada 2 veces, fue exiliada tanto por la derecha, cuando estaba la cuestión de la revolución sandinista, y ahora nuevamente fue exiliada por Daniel Ortega, ¿cierto? Por todos digamos, los abusos y todos los incidentes que están ocurriendo ahorita con la cuestión en Nicaragua de la presidencia de Ortega, entonces ya nuevamente se vio exiliada hace poquito. Entonces este poema que voy a leer de ella, voy a leer dos, entonces voy a empezar primero
por el más suavecito, ¿cierto? Que se llama Uno no escoge. Usted dice así: uno no escoge el país donde nace, pero ama al país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Entonces, como este poema me parece bello porque, digamos, es una manera de afrontar el exilio y afrontar el destino de que a uno le toque, digamos, salir de su país, y sobre todo porque uno a veces cuando ve que en su país las cosas no van bien, uno siempre piensa en emigrar y en irse, ¿cierto? Pero entonces la pregunta que uno puede plantear o la reflexión que se puede plantear es, bueno, si todo el mundo se va, entonces ¿quién va a cambiar algún día las cosas? Y es una pregunta que como colombianos también tenemos que hacernos porque realmente acá queda mucho por hacer. Y bueno, y este poema que voy a leer a continuación es absolutamente hermoso. Es como una bola de fuego, es una cosa impresionante. Se llama Canto de Guerra. Dice así: vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo del hueco oscuro del cañón de los fusiles. Vendrá la guerra, amor, y nos confundiremos en las trincheras, cavando el futuro en las faldas de la patria, deteniendo a punta de corazón y fuego las hordas de bárbaros, pretendiendo llevarse lo que somos y amamos. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible, como fiera leona. Protegeré la tierra de mis hijos, y nadie detendrá esta victoria, armada de futuro hasta los dientes. Aunque ya no nos veamos, y hasta puedan morirse los recuerdos, te lo juro por vos, te lo juro apretando a Nicaragua como niña de pecho. No pasarán, amor, los venceremos. Es un poema que realmente cada vez que lo leo, realmente pues me emociona mucho esa manera como tiene Gioconda de invocar la victoria y esa fuerza que logra reunir. Me parece realmente muy bello. Y pues acá yo quiero como dejar algo claro, o sea, porque la poesía en muchos contextos ha sido utilizada para romantizar la cuestión de la revolución. Y yo pienso que es muy válido para la poesía, digamos, intervenir en cuestiones de política, pero ya cuando la poesía se vuelve un instrumento de propaganda, yo pienso que se pierde algo, y es algo que muchas veces ha sucedido en la poesía y que también muchos poetas han denunciado y que también ha sido, digamos, el motivo por el que muchos poetas en su momento han sido exiliados. Es algo que también hay que dejar ahí en el aire, ¿cierto? El que la poesía a veces pasa a servir fines de propaganda y que también entonces hay la poesía de pronunciarse y mostrar que es un uso, digamos, ilegítimo cuando la poesía vende sus fines de forma ciega a un ideal. Bueno, entonces con eso les cedo la palabra, no sé si a Wilmer y a nuestro otro invitado, a Jorge. Bueno, Perdón, Wilmer. hágale, Jorge. No, léalo. Sí, qué pena. Pues quería darle continuidad a propósito de los exiliados de la dictadura uruguaya, hablar un poco sobre Cristina Peri Rossi, pues que como bien sabemos, una escritora, activista uruguaya, pues que todavía creo que vive, si no estoy mal, reside en Barcelona y que fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes, ¿cierto? Un poema corto de ella. No sé si ella perteneció directamente o era simpatizante de los Tupamaros, el movimiento pues guerrillero nacionalista del que también hizo parte nuestro querido Pepe Mujica, y un poema corto de ella que se llama Los exiliados. Persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos, voces balbuceadas, hasta que alguien les dice que las sombras, los pasos, las voces son un truco del inconsciente. Entonces dudan,
miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda a otro rostro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. Este es un poema corto que se llama Los exiliados y quería, para rematar, hablar de Bertolt Brecht, inmortalizado por Silvio Rodríguez en un epígrafe de cuando dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, ¿cierto? Ya todos lo conocemos. Bertolt Brecht, que fue pues un escritor alemán, que también estuvo exiliado en Rusia, ¿sí? Que además fue dramaturgo, y un poema que se llama A los hombres futuros. Vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables, pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Bertolt Brecht. Gracias por compartir. Un saludo para la gente que se acaba de conectar, para Clayton Carmine, un saludo de Medellín Envigado, un saludo para César Castillo, para Cliché, también un saludo para Ere y para la gente que nos está viendo ahí en silencio. A propósito de la dictadura argentina, también les quiero compartir un poema de Eduardo Galeano, exiliado de la dictadura uruguaya, se exilió en Argentina y después en el 76 voló a España porque allá también empezó una dictadura, y tanto en la dictadura uruguaya como argentina y chilena estuvo prohibida su obra Las venas abiertas de América Latina. De Eduardo Galeano quiero compartirles un poema que se llama El sistema. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente está al servicio de las cosas. Este poema es bastante contundente y sale a muchas dictaduras o a democracias que en el fondo son plutocracias o que son dictaduras en la práctica, así se hayan montado con votos. Y definitivamente la peor mafia que hay es la mafia de la politiquería y del Estado. Y acá este poema de Galeano es bastante diciente. Bueno, entonces, para que no nos enredemos, mantengamos siempre el mismo orden. Entonces, después de mí va Alejandra, después va Lucas, después va Diego y después vuelvo yo. Para que no nos enredemos, manejemos siempre el mismo orden. Entonces, deseo la palabra a Alejandra. Y antes le doy un saludo muy especial a Lina García, qué rico que estés por aquí y qué bueno que hagas parte de nuestra familia nómada. Un beso y un abrazo muy fuerte para ti, Lina. Ahora sí, Alejandra, te escuchamos. Bueno, a ver, siguiendo el hilo de lo que hemos estado leyendo, tengo un par de poemas aquí preparados de Cristina.
de Cristina Peri Rossi. El primer poema que tengo de ella se llama El viaje y dice así: mi primer viaje fue el del exilio, 15 días de mar sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mar. 15 días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía aquello que dejaba por equipaje. Una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir la angustia y para vivir con ella, compañera amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces, tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio, si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia, como a los gatos. Partir es siempre perderse en dos. Y hay otro poema de ella que se llama Montevideo. Y dice: nací en una ciudad triste de barcos y emigrantes, una ciudad fuera del espacio, suspendida de un malentendido. Un río grande como mar, una llanura desierta como pampa, una pampa gris como cielo. Nací en una ciudad triste fuera del mapa, lejana de su continente natural, desplazada del tiempo como una vieja fotografía virada al sepia. Nací en una ciudad triste de patios con helechos, claraboyas verdes y el envolvente olor de las glicinas, flores borrachas, flores lilas. Una ciudad de tangos tristes, viejas prostitutas de 2x4, marineros extraviados y bares que se llaman City Park. Y sin embargo la quise, con un amor desesperado, de los imposibles, de los barcos encallados, de las prostitutas que no cobran, de los mendigos que recitan a Baudelaire. La ciudad que aparece en mis sueños, accesible y lejana al mismo tiempo. La ciudad de los poetas franceses y de los polacos, los ebanistas gallegos y los carniceros italianos. Nací en una ciudad triste, suspendida del tiempo, como un sueño inacabado que se repite siempre. Creo que Cristina nos vuelve a traer el tema de la memoria, del recordar la patria amada, de recordar los lugares de los que debemos partir. Y le cedo la palabra a Lucas. Gracias, Alejandra. Bueno, yo también, pues, cuando pensaba en este tema del exilio, en la discusión que se proponía, también quería pensar esas situaciones en que el exilio no es solamente físico, ¿cierto? En los que también el poeta, de alguna forma, por su estilo de vida o por su decisión de escribir poesía, se ve exiliado de la vida misma. Y acá me gusta recordar el caso de Raúl Gómez Hattin como un poeta que, a pesar de su genialidad y de su gran escritura, vivió exiliado, digamos, de la sociedad. Y me parece, pues, particularmente significativo el final que él tiene, la muerte que él tiene, que él, digamos, ya cuando cae en la indigencia, cae en la calle, es atropellado por un bus y muere como un don nadie. Entonces, quise traer de él dos poemas que muestran una especie de exilio ante la vida, y también el primer poema y el segundo habla como una especie de exilio de la infancia, de cómo a veces en nuestros recuerdos y en nuestra nostalgia vemos la infancia como ese territorio del que nos vemos exiliados, en el que algo se pierde.
Entonces el primer poema que voy a leer de Raúl Gómez Hattin se llama Ese que no ama. La nieve de los años bajó de tu cabello a tus pupilas y te quedaste ciego y luego te quedaste casi mudo. Castigo de la vida a quien creyó engañarla con la buena suerte. Castigo del amor a quien usó la mentira y la calumnia como arma. Castigo de la muerte, quien se sentará en tu cama y tú no la verás. Bueno, como decía, es un poema que me parece que tiene una carga muy fuerte, en tanto que hace una denuncia, no se sabe si a sí mismo o hacia alguien, pero es un reclamo muy fuerte, y en la última parte del poema es como la vida misma cayendo con todo su peso sobre ese que cometió ciertos errores en su manera de juzgar y de vivir. En este segundo poema me parece que se puede apreciar esta niñez como un territorio del exilio. El poema se llama ¿Qué te vas a acordar, Isabel? ¿Qué te vas a acordar, Isabel, de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio, de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos, de la baranda donde llegaban los barcos de La Habana cargados de, cuando tenían los ojos dorados como pluma de pavo real y las faldas manchadas de mango? ¿Qué va? Tú no te acuerdas. En cambio yo, no lo notaste hoy, no te han contado. Sigo tirándole piedrecillas al cielo, buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie, haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra. Y mis hijos son de trapo, y mis sueños de trapo. Y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario. Isabel, ojos de pavo real. Ahora que tienes 5 hijos con el alcalde y te paseas por el pueblo con un chofer endomingado, ahora que usas anteojos, cuando nos vemos me tiras un ¿qué hay de tu vida? Frío e impersonal, como si yo tuviera eso, como si yo todavía usara eso. Entonces es un poema realmente pues muy bello, no solamente pues por la manera como él lo termina y por las imágenes que Gómez Hattin nos trae acá con unas palabras tan sencillas, sino también por eso, por ese, digamos, ese momento en que el poeta se confronta con su amiga de la infancia y se ve completamente exiliado, o sea, no se reconoce ni en la mirada de ella ni en su propia mirada. Entonces se nota esa distancia tan enorme que existe entre el recuerdo inicial con que el poeta inicia a construir el poema y el final donde lo construye. Es como si durante todo el poema el poeta nos mostrara ese largo trayecto de exilio que ha recorrido durante toda su vida, y al final nos lo pone así de frente de una bella manera. Entonces realmente es un poema que a mí me planteaba esa reflexión de que el exilio no es solamente político, de que el exilio también es cuando de una u otra forma nos vemos sacados de nuestra vida cotidiana o nuestro propio recuerdo o nuestra propia imagen. Entonces era una reflexión que quería también plantear hoy y traer acá al conversatorio con este poema de Gómez Hattin. Muchísimas gracias y les cedo entonces la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias. Yo quería recordar a Juan Gelman, poeta argentino-mexicano, ¿cierto? Que también fue exiliado, si no estoy mal, parte de su familia fue torturada y asesinada durante la dictadura en Argentina. Hay un poema que es muy sencillo, pero muy bonito, que se llama Ausencia de amor. ¿Cómo será? Pregunto. ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire, que ando, que no ando. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejano? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya, como sea. Tal vez me estalle el cuerpo, todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Será lo que debiera, tu pie, tu mano.
Gracias por compartir. Bueno, un saludo también para Santiago Jiménez Alarcón, que por aquí veo que se acaba de conectar. Bueno, les quiero compartir una cosita de García Lorca, que también ya lo había compartido el compañero, para que sigamos en este homenaje a la memoria de poetas en el exilio de García Lorca. Les quiero compartir un poema que me estremece bastante y que inexorablemente es importante para pensar diferentes realidades. Bueno, voy a compartirles el poema de Lorca que se llama La acogida y la muerte. Dice así: a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y del humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irrizaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. Este poema es bastante interesante para pensar ese contexto de la muerte, del veneno de la vida, y también ese contexto de las heridas y del silencio, y por eso quise compartirlo con ustedes. Por aquí veo que han llegado más comentarios. Un saludo también para Álvaro Arango. Gracias a usted por la sintonía. Bueno, le doy paso a Alejandra para que nos comparta su siguiente lista de poemas. Bueno, bueno, a ver, ¿por qué retomara yo? Creo que voy a retomar por este tema que estaba tocando Lucas, del exilio de uno mismo.
hemos hablado mucho como de este exilio político e ideológico, pero sí hemos tocado muy poco como este tema del exilio de uno mismo, del cómo a veces nos tenemos que salir de nosotros y cómo cuesta volver como a encontrar sosiego en nosotros mismos. Creo que efectivamente un autor que es, bueno, que manifiesta cierto exiliarismo es efectivamente Raúl Gatti. Y él tiene un poema que se llama Cambio de Identidad. Es un poema muy bonito y dice así: Dama del alba, con tu niñez de golondrina siendo el verano, inauguraste en mí el corazón, como la del estro al futuro, como la lenta tarde de sequía que es para mí la tarde de la vida, como el río de barro de mi valle, que en invierno arrastraba animales muertos, como la dicha pérfida de mi abuela, que se regocijaba en ser un monstruo, furor de los años en tropel pasos de la muerte. Ella camina indemne, solitaria en mi camino, carne que te reemplazas. Y creo que esa última frasecita, carne que te reemplazas, es lo que hacemos un poquito cada uno cuando nos exiliamos. Y Pessoa. Pessoa se exilió muchas veces de sí mismo. Creo que sus heterónimos dan cuenta de ello. Y este es un poema que escribió bajo el heterónimo de Álvaro de Campos, que se llama Lisboa Revisitada. Y dice: no, no quiero nada. Ya he dicho que no quiero nada. No me vengáis con conclusiones. La única conclusión es morir. No me vengáis con estéticas. No me habléis de moral. Llevaos de aquí la metafísica. No me pregonéis sistemas completos, no me pongáis en fila conquistas de las ciencias, Dios mío, de las ciencias, de las artes, de la civilización moderna. ¿En qué he ofendido a todos los dioses? Si tenéis la verdad, guardaosla. Soy un técnico, pero solo tengo técnica dentro de la técnica. Fuera de eso, estoy loco con todo el derecho a estarlo. Con el derecho a estarlo. Oído. No me fastidiéis, por amor de Dios. Me quedaríais casado, fútil, cotidiano y tribulable. Me queríais todo lo contrario de lo que sea. Si fuese otra persona, os daría gusto a todos. Así como sois, tenéis que aguantaros. Idos al diablo sin mí, o dejadme irme solo al diablo, porque habíamos de irnos juntos. No me cojáis del brazo, no me gusta que me cojan del brazo, quiero ser solo. Ya he dicho que soy solo, qué fastidio querer que sea de compañía. Oh cielo azul, el mismo de mi infancia, eterna verdad vacía y perfecta. Oh ameno tajo ancestral y mudo, pequeña verdad en la que el cielo se refleja. Oh amargura revisitada, Lisboa de antaño y de hoy, nada me dais, nada me quitáis, nada que yo me sienta sois, dejadme en paz, no tardo, que yo nunca tardo, y mientras tarda el abismo y el silencio, quiero estar solo. Le cedo, señor Lucas. Gracias, Alejandra. No, realmente muy, muy bello ese poema de Álvaro de Campos. Lo pone a pensar a uno mucho. Bueno, yo también entonces, para continuar, quería hablar de un poeta que me impresiona mucho, que es nicaragüense, Ernesto Cardenal, que también estuvo presente en todo lo que fue la guerra de la guerrilla sandinista en contra del tirano Somoza, y que dejó un testimonio de toda esta lucha. A diferencia de la poesía de Gioconda Belli, yo diría que Ernesto Cardenal
es mucho más mesurado, es mucho más medido en sus palabras, es una poesía más que no exalta tanto, sin embargo, también logra dejar un testimonio muy fiel con su, digamos, con su estilo de todo lo que fue la lucha guerrillera. Y algo que no sé si ahorita lo había aclarado y que quedó en el tintero, y es que no se trata tanto de exaltar X o Y partido. O sea, yo pienso que la poesía, si bien tiene un papel político y digamos el efecto de eso es que los poetas se exilien, la poesía no debe como casarse a per se o por siempre con un partido, sino que la poesía debe estar del lado donde esté la verdad, ¿cierto? Y que han habido muchos casos en la historia donde un poeta de pronto ha apoyado un movimiento ideológico político y después se ha retirado de él, y que eso pues muchas veces le ha generado críticas tanto de una parte como de otra, pero yo pienso que la cuestión es como digo, ¿cierto? El poeta se debe fiel al arte, a su ejercicio, y en esa medida pues yo pienso que puede tener la libertad de militar o de salirse de cualquier, digamos, movimiento. Y en ese orden de ideas pues yo pienso que, como decía ahorita, o sea, aunque la poesía tenga un papel político, la poesía no tiene un partido político, ¿cierto? En el que uno pueda encasillarla, y me parece que es como importante esa reflexión. Entonces, estábamos hablando de Ernesto Cardenal, que es un poeta nicaragüense y que dejó varias evidencias de su paso, digamos, por la política, y que también fue exiliado. Yo en esta temática de poeta exiliado no me quise como tanto remitir al hecho de lo que escribe el poeta cuando está en el exilio, porque me parece pues que siempre remite como a cierta nostalgia, sino más como al tipo de cosas que hace el poeta que causa que lo exilien, porque el poeta pues en cierto momento se ve exiliado. Entonces voy a leer acá dos poemas de Ernesto Cardenal, uno que se llama Salmo 1, y dice así: Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mitines, ni se sienta en la mesa, perdón. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mitines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Entonces este poema, como dice, pues me llama particularmente la atención porque es lo que yo decía ahora, o sea, el poeta no está casado con un partido político, sino que muchas veces su ejercicio se limita a proponer una mirada diferente, incluso la misma mirada que puede tener el político o el dictador o el hombre, digamos, de armas, el militar. Este otro poema se llama Epitafio para la tumba de Epitafio para la tumba de Adolfo Báez Bon. Te mataron y no, perdón, te mataron y no nos dijeron dónde enterraron su cuerpo, pero desde entonces todo el territorio es tu sepulcro, o más bien, en cada palmo de territorio nacional en que no está tu cuerpo, tú resucitaste. Creyeron que te mataban con una orden de fuego, creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla. Bueno, y acá también quisiera leer este otro poema en donde era lo que comentaba, o sea, cuáles son las acciones o los textos que causan que un poeta en cierto momento sea exiliado. Entonces este poema se llama Somoza desvela la estatua de Somoza en el estadio de Somoza. Nada que ver con ningún club de fútbol. No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo. Ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad, porque yo sé que el pueblo la derribará un día. Ni que yo haya querido erigirme a mí mismo en vida, el monumento que muerto no me erigiréis vosotros.
sino que elegí esta estatua porque sé que la odiáis. Entonces, bueno, es un poema donde una vez más Ernesto Cardenal nos muestra, digamos, esta situación tan fuerte que se vivía en Nicaragua con la dictadura de Somoza, y nos muestra claramente un ingrediente que está presente en todas las dictaduras, y es la parte del odio, ¿cierto? La dictadura siempre rompe el orden establecido, y más que el orden establecido, la libertad de los habitantes, de los ciudadanos, y por eso es que es tan, digamos, tan agresiva, que nos marca de esa forma tan honda, y por eso es que se puede rastrear de una forma muy fidedigna en la poesía de muchas personas este paso de las dictaduras, y cómo el efecto de las dictaduras es que el poeta entonces tiene que salir exiliado, porque si no entonces peligra su vida. Bueno, entonces con esto le cedo la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias, Lucas. A propósito de lo que mencionabas, de que el exilio no necesariamente obedece a un partido o a otro, pues bien, el exilio no necesariamente obedece a fines políticos. Y el caso más fehaciente, diría yo, es Álvaro Mutis, quien fue exiliado porque fue acusado de malversar dineros de una famosa empresa, pues donde trabajaba, ¿cierto? Entonces, pues no hay un motivo político acá. Mutis, pues fue un escritor naval, por decirlo de algún modo, literatura fluvial o marítima, tenía que ver todo con las aguas, y eso se ve muy plasmado en su obra. Quiero leer dos poemas cortos, uno que se llama Letanía y otro que se llama Exilio. Letanía comienza con una introducción, dice: esta era la letanía recitada por el Gaviero. Uno de los personajes más icónicos de Mutis era Macrón el Gaviero, que era pues su alter ego. Esta era la letanía recitada por el Gaviero mientras se bañaba. Las torrenteras del delta. Agonía de los oscuros, recoge tus frutos. Miedo de los mayores, disuelve la esperanza. Ansia de los débiles, mitiga tus ramas. Agua de los muertos, mide tu cauce. Campana de las minas, modera tus voces. Orgullo del deseo, olvida tus dones. Herencia de los fuertes, rinde tus armas. Llanto de las olvidadas, rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros. Este es Letanías, y a continuación Exilio. Voz del exilio, voz de pozo cegado, voz huérfana, gran voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia, voz sorda del exilio. Hoy ha brotado como una espesa sangre reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa del café y las densas flores de los cámbulos. Hoy algo se ha detenido dentro de mí, un espeso remanso hace girar de pronto lenta, dulcemente, rescatados en la superficie agitada de sus aguas, ciertos días, ciertas horas del pasado a los que se aferra furiosamente la materia más secreta y eficaz de mi vida. Flotan ahora como troncos de tierno balso en serena evidencia de fieles testigos, y a ellos me acojo en este largo presente de exiliado. En el café, en casa de amigos, tornan con dolor desteñido Teruel, Jarama, Madrid, Irún, Somosierra, Valencia y luego Perpiñán, Argelés, Dakar, Marsella. A su rabia me uno, a su miseria, y olvido así quién soy, de dónde vengo, hasta cuando una noche comienza el golpeteo de la lluvia y corre el agua por las calles en silencio, y un olor húmedo y cierto me regresa a las grandes noches del Tolima, en donde un vasto desorden de aguas grita hasta el alba su vocerío vegetal.
su destronado poder entre las ramas del sombrío chorrea aún en la mañana, acallando el borboteo espeso de la miel en los pulidos calderos de cobre. Y es entonces cuando peso mi exilio y mido la irrescatable soledad de lo perdido, por lo que anticipada muerte me corresponde en cada hora, en cada día de ausencia que lleno con asuntos y con seres cuya extranjera condición me empuja hacia la cal definitiva de un sueño que roerá sus propias vestiduras, hechas de una corteza de materias desterradas por los años y el olvido. Este es de un libro que se llama De los trabajos perdidos, Álvaro Mutis. Gracias. Bueno, ya para terminar, yo les quiero compartir un poema de Rafael Alberti, otro de los exiliados de la generación del 27, de la generación de la Guerra Civil Española, y tiene que ver mucho con esta serie de temas de la sangre y el fuego. Este poema se llama Huele a sangre mezclada con espliego. Huele a sangre mezclada con espliego, venida entre un olor de resplandores. A sangre huelen las quemadas flores y a súbito ciprés de sangre el fuego. Del aire baja un repentino riego de astro y sangre resueltos en olores y un tornado de aromas y colores. Al mundo deja por la sangre ciego, fría y enferma y sin dormir y aullando, desatada la fiebre va saltando, como un temblor por las terrazas solas, coagulada la luna en la cornisa, mira al adolescente sin camisa, poblársele las ingles de amapolas. Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó en este rato. Eh, bueno, llegó tarde, pero igual este video queda aquí grabado en el canal de la Universidad Nómada. También queda grabado en este canal de Wilmer Alberto Zuleta López, que lo tenemos ahí como respaldo. Y acá también van a encontrar videos que acá nos han censurado precisamente por temas politiqueros. Así que la gente que nos está viendo, pues les doy la bienvenida al proyecto, que se unan también a este canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, y la gente que quiera ser parte de nuestros grupos de WhatsApp, que ahí compartimos los enlaces de los cursos, nos pueden escribir a este número más 57, si están por fuera de Colombia, al número 319-584-0680, que lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla, y ahí podemos compartir cualquiera de los enlaces de los cursos que estamos desarrollando, y también muy pronto vamos a pasarles las memorias del Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios en Colombia. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, a la gente que nos va a ver en diferido. Muchas gracias a Alejandra, a Lucas, a Diego, y espero que el próximo martes nos acompañen de nuevo a las 8 de la noche para que sigamos dándole fuerza a este espacio que se hace en común acuerdo y en convenio entre el colectivo Habitares y el proyecto de educación popular Universidad Nómada. Un saludo también para Charlie Rin. Bueno, les envío un abrazo muy grande y nos vemos en este espacio el martes a las 8. Hasta pronto. Chao. Chao.